El link de transmisión ya está listo para quienes quieran copiarlo. Y pues, Orión, cuando nos des el conteo, arrancamos. Perfecto, entonces las últimas indicaciones, micrófonos apagados, salvo las personas que vayan a intervenir. Compartimos el enlace de transmisión por Facebook. La intención es compartirlo. Si de pronto se quiere abrir, la sugerencia es mutearlo. De esa manera garantizamos que no haya ningún tipo de retorno de audio. Y vamos a dar entonces inicio al protocolo de apertura. Comenzamos en 5, 4. Muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidas y bienvenidos a este coloquio internacional de investigadores sociales que en este momento cumple una de sus fechas más esperadas, precisamente la fecha de las subjetividades proscritas, la fecha en que vamos a trabajar desde precisamente la línea de subjetividades e identidades de la maestría en investigación social interdisciplinaria. Como ustedes saben, este coloquio es organizado y ha venido siendo organizado por la maestría en investigación social interdisciplinaria. Este año contamos con la convocatoria también del doctorado en estudios sociales y precisamente es a partir de una serie de temas que tenemos en común en el campo de los estudios sociales e interdisciplinarios que se han presentado diferentes intervenciones y ponencias. Como ustedes se han dado cuenta, a través de las diferentes fechas hemos trabajado lo que hacen las investigadoras y los investigadores en las líneas, desde la línea de memoria, pasando por la línea de lenguaje, comunicación y cultura. Hemos hecho un trabajo, digamos, interdisciplinario y hemos traído diferentes voces, pero también tenemos aquellos investigadoras e investigadores invitados que vienen de otras universidades a compartir con nosotros sus avances, sus progresos, sus problemas de investigación. Por ejemplo, el día de hoy viene una egresada de nuestra maestría, pero hoy en día investigadora de la EAN, otra universidad muy importante en el panorama nacional de formación de diferentes carreras profesionales en general y pues que también tendrá hoy un momento para compartirnos estos avances de investigación. El día de hoy estamos entonces desde un lugar de enunciación muy particular. Por ejemplo, en lo que viene en este mes de noviembre, hoy empezamos con subjetividades proscritas. El próximo 26 de noviembre vamos a tener dos también elementos especializados de la subjetividad que nos ofrece el doctorado en estudios sociales, que es el tema del devenir monstruo, el tema del devenir otro o trans y también el tema de los cuerpos, las corporalidades y otras formas de subjetivación. Hoy tenemos el tema de las subjetividades proscritas, es decir, un tema que nos convoca a otras formas de existir y de coexistir en esas lógicas sociales donde la identidad empieza a ser un punto de frontera, un punto de discusión y también un punto de estigmatización en algunos casos. Nos encontramos entonces el día de hoy en un espacio donde precisamente nuestras invitadas y nuestros invitados van a abordar este tema y donde nos van a permitir compartir la mañana de hoy precisamente sus avances y sus procesos. Hoy nos acompaña como moderador el doctor Jairo Gómez Esteban. Él es el líder de la línea de identidades y subjetividades de nuestra maestría, quien ha hecho carrera como profesor de la Universidad Distrital por más de 20 años y que pues en su formación es psicólogo, es magíster en sociología de la educación y es doctor en educación y quien ha desempeñado en los últimos años un papel clave en un puente que es muy interesante en la producción estética y la producción artística de los saberes de la investigación social, a punto de ser un escritor que en este momento ha publicado ya varias novelas y compilaciones de cuentos, de relatos cortos, con una muy buena calidad de pluma. Es un estilo de verdad novedoso y muy interesante porque conjuga precisamente esa sed de información que a veces tenemos los lectores de las ciencias sociales con también la fantástica que tenemos los lectores comunes sobre la literatura colombiana y sobre la literatura que está en este momento desarrollando también el profesor Jairo Gómez. ¿Quién mejor que él para hablar de los procesos de autobiografía, de los procesos de identidad, de los procesos de subjetividad, donde los juegos narrativos de los sujetos comienzan a integrarse a esas narrativas sociales que se instalan
y que luchan con ellas, resisten o se adaptan precisamente para fluir y construir lo que en otros escenarios hemos trabajado desde las nociones de la ficción social. Entonces, pues yo le doy la bienvenida al profesor Jairo y lo dejo precisamente, le doy la palabra para que él como moderador del día de hoy nos cuente, nos sensibilice un poco más sobre este tema de las subjetividades proscritas y pues de paso pues ya le demos la voz a nuestras invitadas y a nuestros invitados, a quienes de antemano les agradezco mucho su participación. Profesor Jairo, muy buenos días. Bueno, gracias Andrés, muy buenos días a todos y todas. Para mí es un verdadero gusto poder presentar, moderar este coloquio con, digamos, algunos de mis estudiantes más queridos que he tenido en la maestría y presentar a grandes rasgos este trabajo que desde hace algunos años, unos 8 o 6 años aproximadamente, he venido desarrollando a lo largo de varias cohortes de la maestría, en donde ya se pueden sacar algunos resultados interesantes. He denominado esta línea de investigación de la línea, valga la redundancia, digamos, este tema de la investigación de la línea de la maestría de subjetividades e identidades como subjetividades proscritas, en tanto que es un proyecto que se enmarca en una perspectiva de buscar los procesos de subjetivación en personas o individuos que en medios hostiles, en medios adversos, pues tienen profundas dificultades para constituirse como sujetos políticos, como sujetos sociales, incluso como sujetos sexuales, como lo va a mostrar el trabajo de Lady Molina. Esta inquietud, digamos, mía por esta clase de personas que se ponen en las antípodas de la ley o que se ponen en las antípodas de la normatividad existente y que de alguna manera transgreden no solamente esas normatividades, sino esos valores e incluso yo diría hasta esos lenguajes y gramáticas propias de la institucionalidad. Esta inquietud, les decía, surge de una inquietud antigua, muy antigua mía, sobre mi interés en el problema del mal, en el que siempre me ha interesado cómo personas digamos, con unos intereses que son diferentes a los establecidos, que son personas que por múltiples razones, no puramente psicológicas, sino generalmente más de tipo social y económico, se ven obligadas a transgredir y a ser denominados o considerados como personas proscritas. Entonces, como la pregunta mía fundamental fue cómo constituirse como sujeto social, como sujeto político, como sujeto sexual, en un mundo, en una sociedad, en un medio adverso, con falta de oportunidades, desigual, que pues son empujadas, obligadas a convertirse en sujetos de una u otra forma, ¿no? Es el caso de personas en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza excesivamente altas, o son personas que, digamos, por sus condiciones biológicas, sociales, sexuales, también se ven impelidas a este tipo de transgresiones, etcétera. Es decir, ese elemento fue el que más me llamó la atención, sobre todo porque por esa época, estoy hablando del 2012 aproximadamente, y antes venía una discusión, un debate en la academia colombiana sobre lo que, sobre lo que era
la subjetividad política. Y entonces se veía que la subjetividad política y los procesos de subjetivación política obedecían fundamentalmente a unos procesos de emancipación, de lucha, de personas que se constituían como sujetos políticos en la medida en que, digamos, tenían un proyecto a futuro de luchar por una sociedad mejor, por participar políticamente en pos de una sociedad más igualitaria y también de sus propias reivindicaciones sociales y políticas. Es decir, que era una persona, digamos, progresista, no en el sentido petrista, sino progresista en el sentido de que quería siempre, se planteaba una mejoría al futuro, y que el sujeto político en consecuencia era un sujeto fundamentalmente progresista y buscando ese tipo de mejoras, y se descalificaba y desestimaba por completo a aquellas personas que buscaban procesos de subjetivación política, ya no a través de, digamos, banderas que casi siempre eran de izquierda, sino por el contrario, banderas que apuntaban a la preservación del statu quo y que se identificaban claramente con posiciones derechistas, es decir, pensaban los paramilitares y en general en toda la gente profundamente conservadora de nuestro país. Entonces la pregunta era, entonces esta gente no tiene subjetividad política, o sea, toda la gente que lucha por la preservación del statu quo, que se opone al aborto, que se opone a la eutanasia, que se opone a reformas sociales, estructurales, etcétera. Esta gente no tiene subjetividad política. Entonces, desde allí empieza mi interés por ese tipo de procesos de subjetivación política alternativos a los que en ese momento circulaba y eran propuestos por la academia dominante. Entonces me di cuenta rápidamente que habían dos tipos de poblaciones que, digamos, cumplían con esos dos requisitos. Una eran los jóvenes delincuentes y dos, los excombatientes de las FARC, pues siempre han habido procesos de reinserción y reincorporación desde los años 80 y siempre ha sido el mismo problema con los reincorporados de las FARC, y es que se reintegran o se reincorporan o se reinsertan. Son tres términos que aparentemente son sinónimos, pero que técnicamente ya tienen algunas diferencias, pero que ahora los trato como sinónimos. Se reintegraban y se veían abocados a un futuro incierto, a una exclusión casi que total por parte de la sociedad y de los grupos sociales de las comunidades a las que se reintegraban. Y pues caían en una situación cuya prospección a futuro siempre era bastante difícil. Y también, pues obviamente eran personas que pues habían transgredido la ley en forma ostensible, en primer lugar porque muchos, tanto los delincuentes juveniles como los excombatientes, pues eran personas que habían cometido crímenes, algunos de lesa humanidad o simplemente asesinatos. Entonces, este tipo siempre me interesó. Entonces empecé a estudiar, digamos, profundamente o con mucha profundidad este tipo de, no solamente de poblaciones, sino en torno a varias situaciones, tanto jurídicas como sociales como psicológicas. Entonces, lo primero que me encuentro es que en nuestro país hay diferentes justicias o juridicidades, y en un libro de Boaventura de Sousa Santos encuentro sobre sociología jurídica, encuentro que él hace una investigación y haya que encuentra que hay diferentes sistemas jurídicos en nuestro país que coexisten, pues el de los indígenas, el de los guerrilleros, el de los paramilitares, etcétera, como que cada grupo no necesariamente al margen de la ley, pero sí que tenía unas características particulares
como que tenía su propio sistema jurídico y en consecuencia sus propios sistemas de castigo. Y que digamos que las decisiones de facto que las instituciones tomaban a los transgresores eran unas decisiones que generalmente tenían mucho más que ver con emociones como el asco, la repugnancia, y sobre todo cuando estos crímenes empezaban a tocar ese terreno cenagoso, de lo abyecto, de lo vil, de lo degradado, entonces pues el rechazo era mayor a este tipo de personas. Esto me llevó entonces a un segundo problema y es cómo abordar esta problemática de este tipo de poblaciones, y pues empiezo a darme cuenta que la mejor vía para entender pues es conociendo la vida de estas personas, y hace que vaya metiéndome mucho más a fondo en el problema de las narrativas autobiográficas, digamos. Entonces, por un lado, el problema de estas subjetividades proscritas, y por el otro lado, como estrategia metodológica, las narrativas autobiográficas que van desde la autografía hasta las historias de vida, pasando por las memorias, etc. Y en estas búsquedas, pues me di cuenta que una de las cosas que las narrativas autobiográficas no tenían en cuenta es que no exploraban en torno al futuro de sus sujetos, es decir, que se quedaban, por decirlo de alguna manera, en indagar sobre el pasado y eventualmente el presente de los sujetos, pero no tenían en cuenta cómo se proyectaban a futuro. Y por fortuna, por allá por el 2015, me encontré o me llegó más bien, el último número de la revista latinoamericana de psicología, y era un número dedicado exclusivamente a la psicología prospectiva, es decir, yo no sabía en ese momento que existía ya un campo de la psicología completamente dedicado a lo prospectivo, es decir, a cómo los seres humanos nos proyectamos a futuro. Y fue como si me hubiera caído del cielo, porque me permitió no solamente entender, clasificar y ordenar una serie de discursos más de tipo filosófico, sociológico y político que tenía, y me permitió darle un orden más de tipo metodológico y sobre todo de empezar a ajustar herramientas técnicas para poder abordar eso que me interesaba, que era la dimensión prospectiva del ser humano. Esto permitió entonces, como les digo, consolidar, digamos, toda una fundamentación teórica y conceptual de las narrativas biográficas, por un lado, y por el otro lado, de lo que llamo ahora autobiografía prospectiva. Ese trabajo se fue desarrollando y se consolidó este año con una investigación que por fin logré terminar, basada en digamos, apoyada en los datos de dos tesis de la maestría, una de Alexander Pulido, que hoy nos va a presentar su trabajo, y otra de otra estudiante, Uribia Narváez, que trabajó con jóvenes delincuentes. Ella es socióloga de pregrado y trabaja en estos centros de rehabilitación en Bogotá. Entonces se dio esa feliz coincidencia, ellos me autorizaron para que yo utilizara esas narrativas que ellos levantaron, y con todo el cuerpo teórico y metodológico que yo había levantado, pues logré poder entregar esta investigación, que espero, digamos, en algún momento, tal vez ya el año entrante, presentarla en una sesión, ya sea de la maestría o del Centro de Investigaciones de la Universidad o de la facultad. Después miraremos. El
el 29 de noviembre nosotros vamos a hacerle un homenaje a Leonor Arfush y ahí posiblemente pueda expresar más a fondo algunos planteamientos de esto que he denominado la autobiografía prospectiva, que en este campo de las subjetividades proscritas pues adquiere una importancia excepcional. Bien, yo no quiero entonces alargarme más, de hecho ya se me venció el tiempo que me correspondía. Voy entonces a hacer la presentación muy rápida de los ponentes que tenemos para hoy y que de cierta forma han sido o han trabajado en esta línea que les acabo de mencionar de manera muy genérica. En primer lugar, va a presentar su trabajo el profesor Alexander Pulido, que es investigador social. Él es filósofo de pregrado y está terminando su tesis que yo le estoy dirigiendo. Su trabajo se denomina Subjetividades políticas en devenir, narrativas de subjetivación política en el contexto del posacuerdo de jóvenes exmilicianos de células urbanas de las FARC-EP. El trabajo de Alexander pues da cuenta de una investigación en curso que, pues como les dije, busca optar el título de Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria y se hace la revisión de conceptos y algunos abordajes de las categorías relacionadas con subjetividad, subjetividad política, etcétera, y aplica este marco metodológico del que ya les hablé. Sigue Lady Molina, que también es profesora, licenciada en Humanidades y ya magíster en Investigación Social Interdisciplinaria. Nos va a presentar un excelente trabajo que fue propuesto para hacer tesis meritoria, que se llama Subjetividades transmasculinas, aportes para una lectura de las actuales constituciones de género. El trabajo de Ley, que es un trabajo, digamos, todos los jurados y algunos los consideramos como una investigación de punta en este campo, en la medida en que a través de procesos de búsqueda y de encuentros, trabaja con biografías transmasculinas y los modos como se constituyen esas masculinidades trans, sus retos, sus dificultades, sus éticas, etcétera, con un grupo de sujetos que es supremamente difícil de acceder, porque es más fácil acceder a transgéneros mujeres que a transgéneros hombres, y en ese sentido pues resulta muy loable el trabajo de Lady, que ya les va a explicar. Y siguen Diana Costanza Peña y David Verdugo. Diana es licenciada en Educación Básica con Humanidades de la Universidad Distrital y es también magíster en investigación social y David Verdugo es publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y también trabaja en el programa de lenguas modernas en la EAN. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el Alexander Pulido, porque también, como les dije, es profesor y en su colegio pues hay algunas dificultades, entonces de pronto hasta tiene que retirarse después de su intervención, esperemos que no sea así, pero bueno, entonces Alex tiene la palabra, que tenemos 15 minutos por ponente. En el caso de Diana y David, pues se dividirán esos 15 minutos entre los dos. Bien. Listo, perfecto. ¿Me escuchan bien? Ay, me faltó, disculpe, me faltó Jenny. Qué pena, que la dejé para lo último y terminé. Discúlpeme, me faltó Jenny Claros.
Me disculpa de todo corazón, Jenny. Jenny Claros es licenciada en Ciencias Sociales, también magíster en Ciencias, perdón, en la maestría en Investigación Social Interdisciplinaria. Jenny hizo un trabajo también supremamente interesante sobre los vínculos comunitarios alrededor de los conflictos socioambientales en el humedal Tibanica. El trabajo de Jenny es el resultado de una sistematización de experiencias alternativas de investigación con reflexiones sobre la práctica reconstruida a partir de esa organización comunitaria y todos los procesos de resistencia que una comunidad de Tibanica, que se llaman los Guardianes del Territorio, tiene en la localidad de Bosa, es Jenny, ¿cierto? Bien, entonces ya presentados los ponentes, ahora sí le damos la palabra a Alex para su intervención. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, lo escuchamos. ¿Y pueden ver la presentación? Perfectamente. Espérame un segundito, le damos acá. Listo. Y acá. Perfecto. Bueno, buenos días para todos, para todas. Para mí realmente es un honor pues estar acá en ese proceso de aprendizaje que tenemos desde la maestría en investigación social. Muchas gracias al profesor Jairo, al profesor Andrés que me invitaron a este espacio y bueno, pues era también de aprendizaje para el proceso de la maestría. No puedo poner pantalla completa, no sé si me pueden ayudar a poner pantalla completa la presentación para que se vea bien. ¿Me confirman? Con F5 dice líder Rita. F5, miramos acá con F5. Acá, parece que no se Pero puede. ahí se ve bien, Alex. Sí. Sí. Entonces, sigamos. Listo, entonces esa investigación pues se marca en la línea de subjetividades e entidades de la maestría en investigación social interdisciplinaria y pues soy Alexander Pulido, licenciado en filosofía y pues actual maestrante. Como el profesor Jairo les dijo, el tema que estoy trabajando es el tema de subjetividades políticas en devenir y se va a utilizar pues, las narrativas como un elemento metodológico para investigar esas subjetivaciones políticas que se dan en el contexto del posacuerdo, especialmente de jóvenes excombatientes de las FARC-EP que operaron en Bogotá. Les pido pues que miremos con atención la siguiente imagen. Un momentico. Porque precisamente da cuenta de ese proceso que quise investigar y que me interesa investigar, que es el tema de cómo devino, cómo llegó a ser ese sujeto político fariano, que en un principio empezó interesado especialmente en términos políticos, ideológicos desde el Partido Liberal, y fue transformándose hasta llegar pues, a este sujeto político que quiere construir la paz y que quiere participar desde la política, pero que estuvo atravesado pues evidentemente por la formación militar y por las armas, y se constituyó como un guerrero, pero también por otro lado como un sujeto político que buscó de manera ideológica trabajar con sus comunidades. Entonces la pregunta que orienta esta investigación es cuáles son las nuevas subjetividades políticas que frente a su participación formal y no formal construyen y vislumbran exmilicianos que pertenecieron a las FARC-EP en medio del panorama social y político actual del posacuerdo en Colombia. Para ello, pues tuve que empezar a hacer una revisión bibliográfica de pues, que se había escrito hasta el momento al respecto y pues encontré una presencia y unas ausencias, porque como se puede ver,
En la imagen, pues el carácter clandestino de la organización pues hace que sea un poco complejo el tema de la búsqueda de la información y pues evidentemente el hallazgo de fuentes primarias por parte de cada uno de estos sujetos. Por ejemplo, muy pocos artículos y tesis hay al respecto. Solamente se encuentra, por ejemplo, en Internet algunas fuentes que son artículos que se hacen en portales como Verdad Abierta, como La Silla Vacía y pues periódicos como El Tiempo y El Espectador. Más allá, es un poco complejo la búsqueda. Entonces, para ello, dividí la búsqueda en 4 elementos. El primero fue empezar a hacer una revisión de qué se entiende por subjetividad política, y al respecto encontré un texto de La Rosa, que es Escuela, Poder y Subjetivación, donde una perspectiva Foucaultiana empieza a definir estos elementos y entiende el sujeto como desde esa experiencia de sí, ese sujeto que da cuenta de una experiencia de sí a partir de la autorreflexión. Un sujeto que parte y se construye a partir de los discursos y las prácticas y que es fabricado a partir de algunos elementos y aparatos pedagógicos y terapéuticos como la escuela, etcétera, etcétera. También está el texto de Juliana Flores, Lecturas emergentes de colonialidad y subjetividad en las teorías de movimientos sociales, que entiende la subjetividad política no desde el individuo, sino desde el movimiento social, y encuentra que los movimientos sociales no solamente tienen elementos racionales que han sido estudiados, sino encuentra que hay un campo importante que son el campo de lo subjetivo, de las emociones, de esos gustos, de esos intereses que tienen las personas y que por eso están en estas luchas sociales. También está el texto de Rutamanda Cortés, La subjetivación política como efecto de gobierno, en el cual, desde una perspectiva deleuziana, se habla desde la subjetividad como pliegues y el sujeto desde una composición de fuerzas. Y hay un texto bien interesante y bien potente a nivel teórico, que es el de Tien-Tazan, que se llama De la subjetividad política, en la cual hace una genealogía de los términos subjetividad, sujeto, subjetivación, desde las teorías de Althusser, Rancière, Foucault, Hannah Arendt y Gilles Deleuze. En cuanto a la subjetividad política, como tal de las FARC-EP, también hay unos vacíos importantes a nivel teórico. Sin embargo, se encontró el texto de la profesora María Clemencia Castro, del Ideal al Goce, en donde desde el psicoanálisis lacaniano empieza a hacer unos análisis de el lenguaje que se utiliza en la vida de la guerrilla y después en el paso de la vida civil y cómo este ha configurado esa subjetividad. También encontramos un texto bien interesante, es una tesis de posgrado en una universidad alemana de Cárdenas, que nos habla de cómo fue esa vida escuela en las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia. Por el lado de la subjetividad política de jóvenes en América Latina, si ya encontramos un poco más de literatura, tenemos un texto del profesor también de la Universidad Distrital, Óscar Useche, que es Jóvenes produciendo sociedad, subjetividad, derechos sociales y productividad, en el cual encuentra en el trabajo que hacen los jóvenes en los barrios, en los movimientos sociales, encuentra toda una potencia y una necesidad de cambio y un trabajo que hacen los jóvenes. Está el texto de Bombiliani, que es de esos jóvenes de Córdoba, Argentina, hace todo un recorrido por la subjetividad política y a partir de eso crea unas herramientas y unas categorías de análisis súper importantes para el estudio de subjetividad política en jóvenes. En Colombia hay un estado del arte que hace Posada y bueno, otros investigadores sobre la subjetividad política de paz en jóvenes de Colombia, y Patiño tiene un texto bien interesante sobre la transformación de subjetividades políticas juveniles a través de un estudio de caso que hace en Medellín de formación política. Vemos que son bastantes, pero en general estos son los 5 textos más importantes para mi investigación. Y por último, quise estudiar la subjetividad política en jóvenes, digamos que ya específicamente en jóvenes que pertenecieron a las FARC-EP, y pues ahí sí encontré bastantes ausencias teóricas. Tenemos algunos textos que hablan desde el proceso, antes del proceso del acuerdo de paz, que especialmente lo que hacen es analizar ese proceso de movilización y cómo se da ese proceso de cambio de subjetivación. Entonces, tenemos una de García Cobos, de Lara, que se llama Después de la guerra, ¿qué? Avatares en el tránsito a la vida civil, y nuevamente Lara con Delgado, Tras llegar de las subjetividades y las memorias de los y las jóvenes desmovilizados en el tránsito a la vida civil, pero como les decía, había ausencias teóricas.
Posteriormente, pues empecé a hacer un abordaje conceptual y teórico, utilizando los conceptos de subjetividad, sujeto y subjetividad, sujeto entendido como ese ser que está, que digamos que tiene una múltiple valencia, porque por un lado está sujetado a las estructuras sociales, a las estructuras económicas, incluso a su propia identidad, pero a su vez busca puntos de fuga y pues digamos que busca elementos de liberación, de autonomía y demás. Y en ese proceso de subjetividad, para algunos como Tassán de subjetivación, pues encuentra esa doble valencia y pues estructuras de esa doble valencia. Para ello, pues hizo un análisis de lo que plantea el racionalismo filosófico, especialmente desde Descartes, desde Kant, la profesora Sandra Pedraza, Michel Foucault y el profesor Álvaro Díaz. También un término súper importante es el de subjetividad política, y es como ese proceso de subjetivación pues parte también no solamente de un individuo, y no es solamente una búsqueda de identidad ontológica, sino también es una búsqueda del otro, y es una construcción del otro. Entonces, para ello, pues utilicé textos de Tassán, Díaz, Alvarado, González, Bombillani, Patiño, el profesor Jairo Gómez, por supuesto, y el filósofo Félix Guattari. Y el punto, digamos que queríamos llegar es el de la subjetividad política fariana, ya como tal, cómo se constituyó ese sujeto político dentro de las FARC-EP, y para ello tenemos la formación de la subjetividad marxista desde Giovanni Libreros, un investigador colombiano, desde Fernando González, un poco desde el marxismo de la Unión Soviética y cómo afectó un poco la concepción política en América Latina. Desde Cárdenas, que hace una investigación dentro de las FARC-EP de esas 4 generaciones que él llama de formación política, y desde el concepto de ciudadanos del ocultamiento de García Canclini. Bueno, en cuanto a la propuesta metodológica, que un poco ya delineó precisamente el profesor Jairo Gómez, su creador, entonces tenemos que la autobiografía prospectiva pues parte del relato, de la narración. Esa narración como una multiplicidad de experiencias que encuentran una unidad en ese relato, pues genera una identidad narrativa desde el concepto como lo trabaja Peter Hannah Arendt, y es narrar el mundo para hacernos conscientes de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, representarlo y expresarlo, también para darle múltiples sentidos. Y pues evidentemente se representa con una intencionalidad específica que permite pues el desarrollo de la subjetividad, que constituye y da sentido a aquello que yo he sido, aquello que soy, y especialmente con el tema de la autobiografía prospectiva de aquello que yo seré. Entonces digamos que esa categoría es muy potente a nivel cognitiva y política, porque permite entender aquello que los sujetos podemos ser y podemos construir de nosotros mismos, incluso prefigurándolos desde la imaginación y desde el lenguaje. Para ello, entonces en la narración buscamos algunos teóricos como Alvarado, en cuanto a que la narrativa también tiene elementos que nos pueden servir y que tienen un uso investigativo, porque realmente la narración es una concepción epistemológica también, en donde los estudios de caso, las autobiografías, las historias de vida, pues permiten comprender ese mundo de la vida como lo dirían los fenomenólogos de los sujetos que queremos estudiar. Y desde la autobiografía del profesor Álvaro Díaz entiende que es una expresión literaria que se expresa como narración biográfica desde la vida cotidiana, y por eso, en tanto que es vida cotidiana y los procesos que tiene el sujeto con los otros, pues es subjetividad política. Esos relatos casi que forman un puzzle que el investigador tiene que armar para darle un sentido, para comprender aquello social, para comprender lo simbólico, para comprender lo vivencial. Y desde ese sentido, pues encontramos la biografía de algunos sujetos, específicamente 5, fueron hombres. Desafortunadamente, por diferentes dificultades, no he podido encontrar sujetos mujeres que estuvieron excombatientes, y pues tenemos 5 sujetos que estuvieron participando de esta investigación, que es Martín Cruz, escritor, Ángel Morera, que es cantante, es productor, Alex Monroy y Edward, que hacen parte de la Casa de la Paz, que tiene un producto que es la cerveza La Trocha, y Sergio Marín, que actualmente es representante a la Cámara por el Partido Comunes.
Alex, se le acabó el tiempo. 2 minutos máximo. Listo, perfecto. Es que, bueno, perfecto. Entonces, rápidamente, tenemos algunas categorías importantes que trabajamos pues desde la autobiografía de perspectiva, que es el de las experiencias vividas, el de los acontecimientos contrafactuales, que son aquellos hechos que no sucedieron, pero que podríamos pensar que sucedieron, y aquello de mundos posibles, que es esa construcción de aquello que nosotros queremos construir a futuro. Y bueno, pues digamos que en términos de tiempo, ya tenemos poco tiempo para tenerlo, entonces encontramos, digamos que las conclusiones, pues como no hemos terminado la investigación, son hasta ahora incipientes, y encontramos que hay una resignificación de esa experiencia vivida, hay una valoración positiva en general de esas experiencias que se vivieron, porque casi que la mayoría entiende lo que vivieron en el grupo guerrillero como momentos inolvidables, momentos de aprendizaje, a pesar de que fueron muchos negativos, pues se le da una valoración positiva, porque se unieron al grupo por una conciencia política que se tiene de transformación, de cambio social, incluso también muchos sentimientos como el sentimiento de indignación, y lo hicieron en periodos asiagos, como por ejemplo las masacres que hicieron a los miembros de la UP o en el gobierno de Álvaro Uribe. Experiencias de futuro, pues tienen mucha esperanza en cuanto al cumplimiento del acuerdo de paz, pero pues esperan digamos que es de información pública que ya van 290 sujetos excombatientes asesinados, entonces pues esperan que se les respete la vida y esperan pues que puedan participar a política. Realmente la mayoría de excombatientes hablaban es de no llegar al poder como digamos que se habían prometido a nivel macro, a nivel del Estado, pero sí empezar a trabajar a nivel político desde los diferentes barrios, desde las diferentes veredas y desde los diferentes departamentos, y desde lo local empezar a construir ese partido, esa posibilidad diferente, y pues obviamente desde el partido de comunes. No volverían a la guerra, digamos como un elemento importante para decir no volverían a la guerra, digamos que en todas las historias de la vida que se revisó, pues bajo ningún elemento volverían a la guerra, ¿sí? Incluso Martín, que fue un comandante de las FARC, dice que morían muchos más combatientes cuando estaban en filas, pues digamos que esa apuesta por la paz, pues así les cueste la vida, pues van a continuar. Y ya para terminar, las conclusiones que aún son incipientes de la investigación es que el estudio de las subjetividades políticas con excombatientes es un campo en expansión que requiere ser explotado desde diversas áreas del saber y enfoques. El estudio de subjetividades políticas es una forma de comprender elementos de realidad social y política, de reconocer elementos de opresión, discriminación y generar procesos agenciantes, incluso para algo que podríamos llamar subjetividades políticas para la paz. Y a nivel metodológico, las narrativas y la autografía prospectiva son herramientas investigativas con potencia tanto cognitiva como política, en tanto que podemos construir ese futuro, un futuro diferente, un futuro que si bien pudo estar, digamos que tuvo una historia que incluso colinda con la categoría subjetividad del mal del profesor Jairo, puede llegar a ser afirmativa y en la defensa de los derechos humanos y demás, y permite comprender los elementos de la subjetividad política con los sujetos. La autobiografía prospectiva cuenta con entrevistas a profundidad, narrativas orales escritas, pero también es importante contrastar la información con la observación comprensiva y con otras herramientas de investigación para triangular la información. Y por último, es importante establecer relaciones más humanas con los sujetos de investigación y tener en cuenta la posibilidad de la interpretación y su vida. Es decir, que existe una comprensión dialógica y no solamente la perspectiva del investigador viendo al sujeto como un objeto simplemente. Y bueno, gracias por su atención y bueno, esperamos que en este proceso de subjetividad política, pues a los sujetos combatientes la paz no les cueste la vida. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Alex por su intervención un poquito pasada de tiempo, pero bueno, seguimos con Lady sobre su interesante investigación sobre transmasculinidades. Entonces, Lady, tienes la palabra. Listo, muchas gracias. ¿Me escuchan bien?
Sí. Sí. Listo, muy bien. Entonces, Sí. permítanme, voy a compartir la presentación. Bueno, primeramente muy agradecida con el espacio que tenemos hoy en el Coloquio Internacional de Investigadores Sociales con esta perspectiva de identidades y subjetividades prescritas. Esta presentación le llama Subjetivaciones transmasculinas, aportes para una lectura de las actuales constituciones de género. Y bueno, básicamente responde o presenta algunos de los aspectos más importantes de la investigación realizada en la maestría en investigación social, que se llamó Subjetivaciones transmasculinas, 5 procesos de búsquedas, bifurcaciones y encuentros de sí. ¿Me confirman, por favor, si se está pasando la presentación? Si rota la diapositiva. No roto. Estamos en una que dice punto de partida. No. No. Permítanme entonces. Qué pena. Permítanme comparto nuevamente. Te va a tocar dejarla así. ¿Me confirman, por favor? Sí, Ya punto se de ve el partida. punto. Ujú. Listo, muy bien. Bueno, entonces para contextualizar un poco, como lo decía el profesor Jairo, pues la línea de investigación parte de poder realizar una lectura del mundo social y una lectura del mundo social que esté abierta a las distintas formas de relacionamiento y de constitución de los sujetos sociales y también como las distintas diversidades que subyacen a estas. Vemos que efectivamente el momento histórico que vivimos nos permite hablar de distintos procesos de diversidad, de tener diálogos frente al género, pero en la que pues en mi trayectoria investigativa como una persona interesada en los asuntos de género, empiezo a encontrar un vacío epistemológico de la política pública y del reconocimiento de las historias de vida de subjetividades silenciadas y marcadas como abyectas, en este caso en la población transgénero, ¿no? Pues vamos a ver entonces a lo largo de la presentación cómo a partir de procesos de resistencia se pueden entender, ¿no?, todas las posibilidades de existencia que subyacen en estas subjetividades, así como la necesidad de replantear distintas acciones, discursos que impiden o que han generado dificultades en el ejercicio de la vida plena de estas subjetividades transmasculinas. En tanto se han generado algunos procesos de invisibilización en sus procesos de tránsito, el cual pues también deviene en un campo de muy reciente estudio y abordaje social. Para ello entonces pues la presentación va a generar un reconocimiento del contexto, cuál fue la pregunta de investigación que se planteó, algunos de los antecedentes, referentes teóricos, la perspectiva metodológica relacionada justamente con la reconstrucción de las autobiografías de 5 sujetos transmasculinos y algunos de los resultados y las conclusiones que arrojaron esta investigación. Bueno, como les mencionaba, la investigación Subjetivaciones transmasculinas, 5 procesos de búsquedas, bifurcaciones y encuentros de sí, buscó encontrar en el análisis de los modos de subjetivación de estas 5 personas algunos derroteros para visibilizar cuáles eran estas nuevas constituciones y vivencias en el género, así como algunas de las necesidades que podrían mitigarse desde escenarios sociales, como pues el plano de salud, el plano social, el plano educativo y de la política pública. Este interés investigativo, como les mencionaba, pues parte de una violencia silente o de un silencio muy marcado ante la existencia y procesos de tránsito de transmasculinidades y pues que estos generan un difícil abordaje de identificación de cuáles son sus necesidades en este contexto que vivimos. Vamos a entender para efectos de la investigación el sujeto transmasculino como un sujeto que enmarca o emprende una búsqueda de sí, a partir de distintos tránsitos entre un género que es asignado, otro que es deseado, y que por tanto plantea toda su constitución como movimiento, como disonancia que genera unos procesos constantes de emergencia de la subjetividad. Y por tanto, pues vamos a ver que un aspecto fundamental para el tránsito de las subjetividades transmasculinas va a ser todo lo que acontece en el cuerpo, ¿no? Y este cuerpo entendido también un poco desde la perspectiva de Sandra Pedraza como ese campo de batalla que genera unos procesos de tensionamiento en el plano social, pero que también plantea unas posibilidades de resistencia, de cambio, afirmando justamente que esa constitución de la subjetividad pues pasa por distintos acontecimientos en los que resulta fundamental el carácter biográfico, autobiográfico del sujeto para entender cuáles son sus rupturas, cuáles son sus decisiones y todas las distintas interpelaciones
por las que pasa para la constitución de subjetividad. En este orden de ideas, la pregunta de investigación que se abordó desde esta investigación fue cómo se constituyen los modos de subjetivación de algunos hombres transgénero a partir de las perspectivas emergentes de masculinidad. Es muy importante situar en este caso que decimos algunos modos de subjetivación, puesto que, como decía el profe Jairo, pues es un tema de muy reciente abordaje, al menos en el plano de la investigación social, y pues vemos que las distintas subjetividades plantean, ¿no?, muchos modos de existir y de tener una experiencia de la masculinidad, y en este caso de una masculinidad planteada por lo trans. ¿Listo? Bien, pasando al plano de los antecedentes, vamos a ver que se tomó un corpus de investigaciones alrededor del año 2011 al 2019, principalmente en países de Latinoamérica, en donde pues encontramos como contexto general que las investigaciones sobre lo trans nacen en el siglo XX, principalmente dentro de un campo y un contexto clínico, para posteriormente situarse como un objeto de reivindicaciones y análisis de los estudios sociales. Esto nos lleva a plantear el abordaje de lo trans desde dos perspectivas o dos aspectos, ¿no? El primero, que es un control y un posicionamiento estratégico, en el que vemos que hay una hegemonía de distintos discursos clínicos, jurídicos y sociales que sitúan lo trans como una verdad incómoda, situados a un margen y como un discurso que puede ser ocultado o silenciado, ¿no? Y asimismo vemos cómo pues los tránsitos en el plano de la masculinidad plantean, ¿no?, distintas formas de masculinidades también situadas jerárquicamente como masculinidades hegemónicas y masculinidades emergentes. Esto lo vamos a entender mucho, sobre todo con los estudios de de la masculinidad, ¿no?, y de las nuevas masculinidades. Y también pues vamos a ver cómo en este tránsito, después de que se retoman por parte de los estudios sociales, por parte de las mismas resistencias populares, todo el tema de lo trans, pues vamos a ver que se genera una perspectiva que es esa ruptura de binarismos, en donde el sujeto y el cuerpo transmasculino adquiere un carácter político. Es decir, vamos a ver que el trans en este caso es un sujeto que rompe la inteligibilidad del cuerpo y que permite unos espacios de resistencia, ¿no?, a la luz de distintas intersecciones que se pueden presentar en espacios cotidianos, silenciosos e incluso invisibles. Es decir, vamos a ver que la resistencia de lo trans, más allá digamos, de tocar grandes estructuras, pues empieza por una resistencia cotidiana, ¿no? El hecho de salir, ¿no?, a la calle, de tener contacto social, de generar todos estos procesos, pues va a generar unos procesos de ruptura y también va a plantear unas formas de resistencia ética, estética y política. Bien, cuando abordamos el aspecto teórico, pues encontramos justamente cómo lo transgénero está marcado por estas distintas polifonías, ¿no?, discursos biológicos, psicológicos, simbólicos y lingüísticos que marcan justamente, por ejemplo, desde el nombre, entender el género como un sistema de significaciones que puede ser repensado, replanteado, por ejemplo, en los estudios que plantea Judith Butler, pero también encontramos que se encuentra una forma o una asignación institucional que planteada muy desde lo clínico, pero que también se generan otras categorías culturales desde lo mismo trans, como lo female to male, como la categoría de transmarica, que son categorías culturales que empiezan a reivindicar y a cambiar ese rol o ese criterio meramente clínico del sujeto transmasculino, y por tanto que empiezan a repensar ese rol o ese papel que lo ha situado como objeto dentro de este escenario social. Vamos a ver también un aspecto histórico, ¿no?, en donde encontramos pues como todos los estudios sobre lo trans empiezan alrededor de los años 60, desde este contexto clínico, pasa por unos procesos de negación y luego con unos procesos de reivindicación desde las mismas condiciones históricas, ¿no?, muy situados desde lo que plantea Preciado con la industria farmacopornográfica, con la intervención microprostética del cuerpo, y cómo al tomar, ¿no?, todos estos elementos culturales, científicos, biotecnológicos, pues se logra también una resistencia a la norma y otras formas, lo que nos lleva al tercer aspecto, que es entender lo transgénero como una posibilidad, es decir, como un nuevo orden de relaciones, de pensamientos, de luchas, en donde el cuerpo adquiere un carácter político, interpela el orden de lo binario y por tanto genera unas emergencias de existencia que deben ser reconocidas dentro del plano social. Otro
referentes un momento importante para la investigación, pues fueron los procesos de subjetivación en donde surge esta categoría del movimiento y la búsqueda de sí. Es decir, entender desde autores como Bedoya, como Cabra y Escobar, como Foucault, como el profe Jairo Gómez, como Sandra Pedraza o Claudia Piedrahita, cómo el sujeto adquiere una búsqueda de sí en tanto constituye un proyecto inacabado, donde pasa por distintos procesos, por singularidades, procesos de metamorfosearse, y eso implica reconocer al sujeto desde una práctica ética como un ejercicio de libertad que puede reescribir, que puede reestructurar y puede interpelar ese orden social que estaba pues enmarcado en un orden meramente binario, ¿no? Y también cómo eso genera unas dinámicas de subjetivación política, ¿no? Cómo se constituyen distintos movimientos en la escena social que permiten responder a distintas formas de violencia, distintas formas de marginación y también responder a distintas necesidades en planos como el educativo, como el social, como el de la misma política pública. En este caso, pues también operan dos elementos fundamentales que son el cuerpo y la misma noción de género, en este caso sobre la masculinidad, en donde vemos que el cuerpo, se entiende, ¿no? Como este código que adquiere significado con la mirada cultural del hombre, pero que también empieza a adquirir un carácter múltiple, que genera un proceso de significaciones y de tensiones, y que puede venir en punto de fuga. Asimismo, con la masculinidad, pues como, por ejemplo, Nina Fernanda Cabra nos habla de lo que es la herida masculina, es decir, estas formas de romper o repensar esos distintos roles de la masculinidad y pues generar otras formas simbólicas de constituirse como sujeto masculino y en este caso transmasculino. Como lo decía pues el profe Jairo, también se tomó la perspectiva metodológica desde lo que es la búsqueda de sentidos, desde las experiencias de los sujetos sociales, y esto pues nos llevó a tomar el enfoque sociohermenéutico y el enfoque de los relatos de vida desde perspectivas como la de Godard, Cabanes y Berthaud, en donde pues se buscaba rastrear qué había detrás de todo este silencio de la constitución de los sujetos transmasculinos y cómo organizando la historia de vida desde la parte de temporal, desde el modelo del itinerario biográfico, se podían entender todas estas bifurcaciones y este carácter prospectivo también de la constitución de los sujetos. Eso nos lleva a entender o a encontrar distintos resultados desde las 4 categorías planteadas de subjetividad, transmasculinidad, cuerpo y género, que nos llevan a entender varios aspectos. Frente a lo trans, cómo esto puede constituir una experiencia que requiere distintas incorporaciones físicas, sociales y personajes, lo cual lo dota de un carácter no solamente subjetivo, sino de un carácter intersubjetivo, que también a su vez permite interpelar lo que Judith Butler denomina como la matriz heterosexual. También pues encontramos que efectivamente hay unas referentes de tránsito, ¿no? En relación con aquella materialidad del cuerpo que se quiere constituir desde estos sujetos, como el tránsito no solamente es lineal, sino que está marcado por distintas bifurcaciones, ¿no? No es algo que parta del no tránsito al tránsito, sino que genera unos puntos medios, unos intersticios como el devenir tomboy, el devenir no binario, el devenir transmarica, y cómo pues esto implica esa búsqueda del sujeto por esa correspondencia entre su subjetividad y el correlato que existe en su yo. Y pues por tanto también encontramos que al haber este silencio pues existe un silenciamiento y una falta de atención en distintos procesos como la salud o la educación. El campo educativo, por supuesto que se convierte en parte fundamental del itinerario biográfico de estos sujetos sociales, así como los mismos procesos clínicos o médicos a los que desean acceder. Encontramos incluso también pues algunos relatos que nos plantean justamente cómo pues la subjetividad es esa constante búsqueda, ¿no? Esa inquietud de buscarse, de encontrarse en todos los procesos de lo que han sido principalmente la adolescencia, la adultez, como la constitución de sí, pues también nos permite pasar por procesos de identificación y de desidentificación marcados por el nombre, por la imagen corporal, por la misma constitución del sujeto, y cómo pues esa subjetividad se plantea como esa distinta toma de decisiones y como ese proyecto inacabado, ¿no? Que busca muchas veces no generar
esa constitución de la masculinidad o del cuerpo meramente binaria, sino que busca plantear otras formas de devenirse sujeto transmasculino. En ese orden de ideas, pues el cuerpo resulta un territorio marcado por distintos discursos y significados sociales que están en constante pugna, que implica un duelo en el cuerpo, que implica unas nuevas afirmaciones con la corporeidad que están en tránsito y que están marcadas por la adopción o por el rechazo a distintas intervenciones estéticas, es decir, empezar a romper los límites de lo que debería ser lo masculino y lo femenino, y por tanto, pues se plantea el género como esa posibilidad creativa, como una modificación de la experiencia cotidiana, de los distintos roles y desde distintas prácticas de un enfoque no patriarcal, es decir, aquello que constituimos o que entendemos socialmente como ser hombre empieza a romper también esas mismas nociones de la masculinidad y a plantear unos nuevos discursos, ¿no? Sobre qué implica el sujeto transmasculino y qué implica una masculinidad emergente más que una masculinidad hegemónica. También, pues esto en términos sociales nos permite hacer una crítica al mismo sector LGBT, en tanto pues no se encuentra una total representación en donde los mismos eventos sociales han llevado a discursos de transfobia que necesitan replantearse desde de la misma escena LGBT y desde ámbitos que rodean la constitución social de los sujetos, es decir, el aspecto familiar, el aspecto educativo, que permitan esa afirmación de la diferencia y de la plena existencia, es decir, en este caso, las subjetividades están en una constante batalla por la existencia plena y por poder entender esa búsqueda de sí, poder encontrarla, ¿no?, en el plano social. Ya para ir cerrando, creo que ya se me está acabando el tiempo, vamos a ver que, pues a modo de conclusiones, en el plano social se encuentra cómo las transmasculinidades viven un constante silencio e invisibilización que puede presentarse desde lugares como el académico, en el caso de las investigaciones que nosotros abordamos, en el caso de las políticas públicas, donde encontramos que la primera política pública en la que se mencionan los hombres trans, por ejemplo, es en el 2015, y la primera política pública que se dedica totalmente a hombres trans surge en el 2018, y cómo así aún así intenta entender la transmasculinidad desde planos meramente hegemónicos, marcados por procesos hormonales, por asumir una disforia de género, a la que muchas veces los sujetos sociales también se resisten. Entonces, pues es replantear cómo desde el lugar de la política pública pueden replantearse estas formas o esta gama de variedades en las que se constituye el sujeto transmasculino, ¿no? También vamos a ver que dentro de la experiencia biográfica, a pesar de que los sujetos encontraban redes de apoyo por parte de la familia o la escuela, pues estas estaban atravesadas por el discurso de la homonorma, ¿no? Que pues ha llevado a que algunos sujetos trans se sientan cuestionados y que marquen así el modo de desarrollar su tránsito entre los dos ámbitos, llevando nociones, por ejemplo, como la doble vida o como tener que de pronto salir de sus lugares habituales. Sin embargo, también hemos encontrado experiencias biográficas que marcan un apoyo bastante impactante a nivel positivo dentro de los tránsitos y que también ha permitido una afirmación de la subjetividad. Vemos que a pesar de que existen estos discursos de transfobia, pues lo que encontramos es que más allá de la subjetividad siempre hay un carácter intersubjetivo, ¿no? En el que opera el contexto social, el contexto familiar, el contexto laboral, ¿no? Por tanto, es fundamental reconocer y registrar las experiencias de vida transmasculinas en aras de comprender sus procesos de constitución de la subjetividad, las distintas formas en las que se puede devenir hombre y cómo esto puede poner en tensión una perspectiva de masculinidad hegemónica. Por tanto, ser hombre, constituirse como tal, implica para esta experiencia de la subjetividad una constante búsqueda de sí por medio de procesos de identificación, por procesos de desidentificaciones que están principalmente atravesadas por el cuerpo, pero que también pues están atravesadas por otras experiencias. En este caso, denunciar las limitaciones e imposiciones de los procedimientos para realizar el tránsito entre géneros puede aportar a la crítica de formas fijas de entender la masculinidad y la feminidad, que era lo que les mencionaba cuando entendíamos todo el rol, por ejemplo, de la política pública, de los accesos a salud, de cómo también pues, se pasan por procesos que pueden ser violentos en términos simbólicos para los sujetos transmasculinos, y pues cómo pues podría abrirse una apertura, ¿no? En tanto encontramos distintas formas de constitución del cuerpo, distintas formas de constitución de la subjetividad, distintas tomas de decisiones frente al cómo constituirse como cuerpo diverso,
Y pues por tanto vamos a ver cómo todos estos procesos, estas faltas de acceso, de garantías, de reconocimiento social de las transmasculinidades, pues implican que el sujeto viva una constante lucha desde lo cotidiano, ¿no? Lo que yo les decía, vestirse, saludar, amar, socializar, se convierten en un reto muchas veces en los que el cuerpo y la subjetividad juega su reconocimiento como la categoría que nos plantea Sandra Pedraza, que es el campo de batalla, ¿no? Y por tanto, ya para cerrar, las narrativas encontradas pues, en esta investigación representaron un aporte muy significativo desde la experiencia de la transmasculinidad. Como les decía, no podríamos hablar de investigaciones trans sin los sujetos sociales, ¿no? Y pues esto nos plantea un gran reto frente a cómo las formas sociales en las que se está reconociendo la verdad del sujeto representan una tarea ética, una tarea política, de garantizar desde distintos escenarios sociales de agenda pública, clínicos, jurídicos, educativos, pues una vivencia en el cuerpo digna, así como la misma posibilidad de replantear las construcciones vigentes del género y por lo tanto pues las construcciones vigentes de la transmasculinidad. Creo que con eso cerraría, agradezco muchísimo por el espacio y eso es todo. Bueno, muy bien, gracias Lady. Sigue entonces Jenny Claros. Quiero por favor insistir en el manejo del tiempo. Nos estamos pasando más de 5 minutos de lo previsto. Entonces quiero insistirle tanto a Jenny como a David y a la otra ponente que por favor traten de regular los 15 minutos asignados a cada ponente. Buenos días para todos. No sé si ya me están viendo y escuchando. Sí, Jenny. Perfectamente. Listo. Y la presentación ya voy a ponerla. Bueno, buenos días para todos, pues agradable pues el encuentro de hoy, escuchando también pues las presentaciones de mis compañeros. La presentación que yo voy a hacer pues es sobre los conflictos socioambientales en el humedal Tibanica, que pues es el resultado de investigación de mi proyecto de tesis. Con este pues me gradué. Básicamente lo que quiero hacer énfasis hoy es de algunos de los resultados y pues hacer énfasis en la cuestión de los guardianes de los territorios, que básicamente es cómo se maneja la organización comunitaria a nivel Bogotá. Entonces, mi presentación parte de todo lo que tiene que ver con el planteamiento del problema, donde pues vemos que hay unas luchas y resistencias en los años 90 en Bogotá que hicieron que las organizaciones comunitarias en el aspecto de lo ambiental empezaron a fortalecerse y a generar resistencias a partir de qué, pues de ciertas cosas que sucedían allá en los territorios, que es el déficit hídrico y pues el porcentaje mínimo de participación que pues le sucedían en ese momento pues para los años 90. Que también vemos uno de los problemas o una de las problemáticas que sucedía en Bogotá, que son, pues, digamos, la reducción de, pues, de todo lo que tiene que ver con el espacio de humedales. También, pues, digamos que, pues, a la fecha, pues, digamos, de acuerdo a lo que dice la Secretaría de Ambiente, contamos con 15 humedales reconocidos y, pues, de todo lo perdido, pues, que se, digamos, como que se ha recuperado, pues, es un 10%, que es la cantidad de 966 hectáreas. En el caso de, pues, de mi trabajo de investigación, pues yo trabajé pues, en el humedal Tibanica, que cuenta con 28.8 hectáreas y pues que alrededor de él pues surgen pues ciertas como disputas y enfrentamientos por el territorio debido pues a que el espacio que tenía el agua dejó, digamos, o fue generador de problemas o tensionantes sociales que pues han afectado pues la comunidad, y a partir de esos problemas y tensionantes sociales que se han generado, como la prostitución, el consumo de drogas, también todo lo que tiene que ver con la presencia de habitantes de calle, los incendios, ha generado que las personas del lugar le generen pues digamos como cierto, vean ese espacio como inseguro y pues generen como una cierta negatividad frente al espacio.
Y a partir de eso, pues vemos que hay un porcentaje mínimo de participación y organización comunitaria. Dentro de todo este proceso, pues el humedal, aquí pues les muestro la imagen, el humedal Tibanica está ubicado en la localidad de Bosa, y pues para los que no saben qué es un humedal, pues es un ecosistema que pues donde habitan pues gran diversidad de aves acuáticas, animales terrestres y pues vasta vegetación. El humedal Tibanica tiene una característica importante, ya que es el único ecosistema que ha logrado sobrevivir en la localidad. A partir de esto, pues dentro de toda la revisión bibliográfica que se hizo, encontramos que todo lo que está pasando dentro del ecosistema o dentro de lo que está pasando en la localidad hace parte también de una crisis del patrón civilizatorio, donde se ven los desgastes de las condiciones de vida que lo nombra Lander. Y a partir de eso, pues cómo se convierte ese desgaste de las condiciones de vida del patrón civilizatorio, pues se ve alrededor de todo lo que tiene que ver con las crisis ambientales y los problemas sociales que pues podemos ver, que pues ya les narré, que pues es el consumo de drogas, el espacio como pues se está quedando sin agua el humedal debido pues al cierre que le han generado, pues el humedal pues está, digamos, como que de alguna manera deteriorándose, y a partir de eso pues está generando pues de todo lo que tiene que ver pues con un conflicto socioambiental. Entonces, a partir de eso, pues, cómo mi trabajo de grado se centra en eso, en cómo los conflictos socioambientales, digamos, como que las personas a partir de todos estos conflictos socioambientales generan algún tipo de estrategias y organizaciones comunitarias con el fin de pues, brindar soluciones y alternativas frente pues, a lo que ellos están viviendo. Entonces, a partir de eso, pues, surge todo lo que tiene que ver con el concepto de torres de organizaciones comunitarias y en específico organizaciones comunitarias que habla Calvashi, que también ha hecho trabajos de humedales en Bogotá, y todo lo que tiene que ver con Cibechi y Useche de las resistencias, que son pues la unidad, pues digamos cómo se trabaja en medio de esas resistencias y las relaciones y las conexiones que se generan. A partir de eso, dentro de esto, pues se realiza pues una sistematización de experiencias donde pues se resaltan las voces de las comunidades y también pues se organiza o digamos que se ve o surgen unas figuras de en medio de las subjetividades como es la figura del guardián. Entonces, a partir de la sistematización de experiencias, que fue una apuesta social, por generar pues las plataformas de comunicación y de ayuda mutua, surgen algunas categorías que pues vamos a ver posteriormente. A partir de esto pues entonces utilicé el término de organización comunitaria y resiliencia a partir de 3 autores, que es el de Torres, Calvashi y Asgarra, que hablan sobre la generación de vínculos, ayuda mutua solidaria como una apuesta política por la transformación hacia la construcción pues del bienestar de las comunidades, que es básicamente lo que yo quiero relacionar, que es mi tema central, que es lo que son los vínculos comunitarios y cómo esos vínculos comunitarios, uno de los principales es el vínculo que genera el guardián sobre el territorio, y a partir de eso, cómo el guardián ha edificado, ha construido los cimientos pues, de todo lo que tiene que ver con la organización comunitaria en Bogotá. Luego tenemos entonces todo lo que tiene que ver con la cuestión de la resistencia, porque pues para Useche y Cibechi, perdón, ahí está mal escrito, la búsqueda de elementos comunes por los cuales los sujetos se entrelazan y qué campos de confluencia y cambio en los que intervienen pues los códigos culturales y los modos particulares de leer la experiencia. A partir de esto, pues entonces encontramos que dentro del caso de los conflictos socioambientales en el humedal Tibanica, encontramos, y pues no solamente entre él, sino en los humedales como Techo, en los humedales como La Conejera, Córdoba, encontramos la figura de guardián. Cada uno tiene o está encabezado pues por una persona en específico. Entonces, pues tenemos ahora Villalobos en el caso de todo lo que tiene que ver con el humedal La Vaca, tenemos entonces a Tina Fresneda en el caso del humedal Tibanica, ¿sí? Y a partir de eso, ellos han sido como los precursores o son los vistos ahí, como bien en la diapositiva lo dice, como vigilantes o encargados del control social para comenzar todo el proceso o el propósito o el objetivo primordial, que es la restauración, la protección y la compensación de los ecosistemas
que han sido azotados por pues, los principales problemas que han sido pues, el fenómeno de la urbanización y el cerramiento de los recursos hídricos. ¿Qué vemos ahí dentro del trabajo investigativo? Primero, que hay una historia en común, o sea, que estos guardianes tienen una historia en común desde los años 90, o sea, sus luchas han venido por más de 25 años y 30 años. También que es una lucha compartida, que todos los guardianes la reconocen. Es más, dentro de todo lo que está la estructura de los humedales en Bogotá, reconocen que es una lucha compartida. También está el trabajo constante para que la comunidad se apropie, o sea, como que lo que buscan estos guardianes es que las personas de los territorios se apropien de él. También pues tenemos lo de la lucha de ellos por su tiempo de permanencia, el conocimiento del territorio, o sea, que lo conocen a pesar de que muchos de ellos no son personas, por ejemplo, Dora, Tina, todos ellos no son estudiados, pero sí han hecho todo un proceso donde ellos empezaron a reconocerse como habitantes del territorio y a conocer muchas cosas de educación ambiental. Tenemos también la resistencia ante las condiciones y también se denominan como los que son la voz de lo que no tienen voz o los que no pueden, o sea, de todo lo que tiene que ver con el ecosistema. Entonces, dentro de esto, podemos entender que los vínculos comunitarios, a partir de, pues, de algunos de los procesos, están rodeados o están mediados a partir de la figura de este guardián. Bueno, tenemos acá entonces que esto lo dice Tina en el año 2020, dentro de las narrativas que logramos pues encontrar. Usted que está aquí cerquita, pues trabaje y acá por este lugar, y usted que está allá, pues trabaje por este territorio. Entonces, primero, la lucha dentro de los trabajos, pues digamos, de todo lo que tiene que ver con la conservación y la restauración y compensación de los ecosistemas, se hace pues en un trabajo en red. Y pues la formación y la organización comunitaria pues en el humedal Tibanica, a diferencia de otros humedales que pues ya han empezado su proceso de conservación y restauración, pues ha sido un poco lenta, ya que la comunidad, al ver que este lugar es un lugar inseguro, un lugar propicio para muchas cosas, muchas tensionantes, pues lo ven como un lugar que es necesario como que dejar ahí, o sea, como que eliminar, rellenar, llenar de casas, bueno, muchas cosas así. Y a partir de eso, pues los pocos vínculos que se han generado se han construido a través del trabajo comunitario que han hecho pues estos guardianes, en el caso del humedal Tibanica Tina Fresneda, por más de 25 años y pues convirtiéndose en un lugar de resistencia precisamente por eso. A partir de qué agenciamientos se generan, pues se genera pues una voz, digamos, que ha permitido que las instituciones escuchen un poco más todo lo que tiene que ver con el proceso de restauración y compensación, que haya un control social y que se, digamos, como que las exigencias de la comunidad o de la organización es que se restaure el caudal ecológico, ya que el espacio del agua, si el agua está, pues todos los tensionantes o la gran mayoría de los tensionantes se disminuirían y pues se lograría, pues digamos, como otra visión o otro sistema de apropiación del humedal, o sea, que esos sujetos vean y contemplen el humedal de otra manera. Y pues Jenny, disculpe, es que ya hace varios minutos se le acabó el tiempo. Ok, disculpa, Pero ya pueden cierro. leer el chat, entonces, para que Ya cierro. más pronto. Ya. Finalmente, pues vemos que pues, el legado de los guardianes es bastante importante dentro de todo el sistema de organización y pues como a partir de esta práctica, o sea, organizativa, alrededor de los conflictos socioambientales, pues se generan ciertos vínculos de red que pues se surgen a partir de, pues, de esos deseos de cambiar, digamos, como toda la situación y el contexto que se vive dentro de estas comunidades, ¿no? Entonces el sujeto de guardián ha sido eso, como ese propósito constante o esa permanencia constante por ver como que por ver que el territorio tenga de nuevo los atributos que antes tenía, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Gracias. Bueno, gracias Jenny por su trabajo interesante. Seguimos entonces con David y Diana.
sobre su trabajo sobre el humor y el racismo. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a empezar a compartir pantalla. Y bueno, como lo han mencionado, vamos a hablar sobre el humor como medio de discriminación racial, particularmente sobre un análisis de contenido del TikToker Yesid Murillo, quien es el usuario. Esta investigación la hemos hecho en conjunto, Diana Peña y yo. Diana, egresada de la maestría en Investigación Social de la Universidad Distrital, y yo, egresado de la maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital, juntos ahora como profesores de tiempo completo de la Universidad de ANE. Aquí alojamos un video donde quisimos mostrarles nuestro detonante, qué fue lo que inspiró esta investigación y lo que consideramos importante para empezar a trabajarla. Nosotros, en calidad de profesores de tiempo completo de la universidad, hacemos parte del grupo de investigación de lingüística y comunicación organizacional y somos colaboradores externos del grupo Nuevos Medios de la Universidad de Santiago de Compostela en España. A partir de algunos de los contenidos que encontramos en los mass media, como en este caso un comercial de televisión, encontramos un discurso racista que inspiró y fue nuestro detonante para esta investigación. En este comercial en particular que quisimos compartirles, bueno, que no lo voy a colocar por cuestiones de tiempo, se muestra una mujer blanca quien cuando está haciendo labores de lavando la ropa prácticamente, se encuentra con una persona que la está observando y es un hombre negro quien le coquetea y ella se aproxima a él, lo toma cautivada, pero en vez de besarlo, lo pone en la lavadora y lo somete a un proceso de lavado del cual este hombre sale blanco, por supuesto. Entonces, bueno, aquí este fue nuestro detonante y a partir de esto nos cuestionamos si realmente podemos considerar este humor, si hasta qué punto esto es humor, hasta qué punto estamos utilizando un recurso como el sarcasmo y principalmente pues cómo esto se ha naturalizado en nuestra sociedad y nuestra cultura. A la final, la publicidad es eso, es un reflejo de la cultura y pues nos lo estamos naturalizando y legitimizando. David, qué pena, es que no se está viendo sino la diapositiva del inicio. Déjame ver. No se ve de la que estabas hablando ahorita. Bueno, voy a compartir toda mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí, ahora sí. Listo. Bien. Bueno, para nosotros hacer el estudio primero hicimos una indagación teórica que centramos bastante en Colombia y en esa relación del humor y el racismo, precisamente desde esas lógicas de naturalización del mismo, porque es como usualmente se entiende. Entonces encontramos una diversidad de autores que nos llevaron a una diversidad de categorías en esta relación, pero nos dimos cuenta que este fenómeno que se ha generado en TikTok a nivel mediático y en el fenómeno del prosumidor, quien produce y también interactúa con el contenido y lo consume, pues encontrábamos un campo amplio para la investigación. Entonces, básicamente, ahí parte como nuestra propuesta también desde la teoría. Cuando entramos en el campo de la investigación en Colombia, nos encontramos con este fenómeno que fue el del soldado Micolta, que fue bastante criticado a partir del programa Sábados Felices, porque él pinta su cara de negro, pero es un hombre mestizo y actúa como si fuera un negro. Y nos encontramos con este libro de la Universidad Javeriana que habla acerca de los tejidos mediáticos de lo negro, en el que el soldado Micolta cobraba un papel bastante protagónico, precisamente porque la organización Chao Racismo hizo toda una crítica a que estaba manifestando los estereotipos a través del humor. Pero luego el libro también plantea elementos acerca del profesor Superó, la señora de Límpido, que es una mujer negra, pero se llama Blanquita, y como unos juegos en los que se trabaja esta lógica de cómo se representa el negro y cómo lo entendemos en Colombia y cómo el humor se convierte en un disfraz de alguna manera para legitimar estos estereotipos. A partir de allá, a partir del análisis de este tipo de contenidos y la bibliografía encontrada, nosotros empezamos a identificar unos patrones que eran comunes para todos estos contenidos.
Algunos de ellos los utilizamos como variables y fueron el sarcasmo, la sexualidad, un poco más para trascenderlo de lo sexual hacia la corporalidad, y la ignorancia. Y estas 3 se volvieron nuestras variables de la investigación, nuestras primeras 3 variables. Y en términos de tanto análisis como producción de contenido, bueno, tomamos este caso. En análisis de contenido tomamos el caso del usuario Yesid Murillo, del que estábamos hablando al inicio de la presentación, y lo elegimos porque él produce un contenido como el que ustedes pueden ver aquí en estas capturas de pantalla. Además de esto, pues lo elegimos por el impacto que tiene, ya que cuenta con más de 1 millón de seguidores, más de 32 millones de reproducciones en sus videos. Tiene colaboraciones con otros TikTokers y eso también les ha ayudado a generar mayor impacto, pues TikTok en la época de pandemia ha tenido una acogida y un crecimiento exponencial. Y a partir de su propio contenido, ya que él sus videos los categoriza usando palabras como o etiquetas como antirracismo o como humor negro. Y bueno, como además utiliza el humor desde la autoburla. Desde allí nosotros tomamos como muestra aquello que generaba mayor impacto, lo que tenía mayor difusión. Entonces, de su perfil elegimos 35 videos que por el mismo formato de la red social son de máximo 1 minuto. Y elegimos esos 35 videos por aquellos que tenían un mayor índice de reproducción y que además abordaban el tema de raza negra, que además, a pesar de ser predominante, no era el único. Excluimos un par de videos que hablaban de, él es un colombiano viviendo en Chile, y hablaban de las diferencias culturales entre Colombia y Chile y otros temas parecidos que eran menores. Y de esos 35 videos tomamos, ya para analizar la recepción, tomamos 10 comentarios por cada video, y lo hicimos a partir de su índice de interacción, es decir, los que generaban mayor réplica, los que generaban mayor like o mayor interacción. Bueno, pues ya metodológicamente analizamos de una manera la producción de contenido y de otra manera la recepción del mismo. Para la recepción de contenido empleamos el programa Atlas-T y luego de tener la transcripción de toda la producción de video, los codificamos a partir de las 3 grandes variables de nuestra investigación: sexualidad, ignorancia y sarcasmo, lo cual también establecimos a través de un libro de códigos que nos permitía cierta aproximación objetiva al tema de las variables. Y posteriormente Atlas-T nos permite hacer una gráfica asociativa en la que empezábamos a ver ya la conexión de esas subcategorías emergentes en relación con las grandes 3 variables. Pasa a la siguiente, por favor. Para la recepción de contenido y todo lo que fue la interacción de usuarios, nos encontramos con este libro que es 2021, que habla acerca de los estudios de la audiencia, y empezamos a ver unos patrones incluso psicológicos de la interacción de la audiencia que los autores definen a partir de estados. Ellos los definen como estados de exposición de las audiencias frente a procesos de recepción mediática. Y esos estados son el autorreflexivo, transportado, atencional y automático. Entonces, cuando veíamos las interacciones, empezamos a darnos cuenta que podíamos ubicarlas en estos tipos de estados y que realmente sí hay una forma de comportamiento que refleja la audiencia en temas mediáticos. Y agregamos la categoría otros para empezar a ver qué categorías emergentes empezaban a surgir de la investigación en esa interacción de los usuarios. Y eso también nos permitió generar una gráfica estadística de frecuencia de interacción en cada uno de ellos. Ahí es importante mencionar que esta investigación que les mostramos es solo una parte de una gran investigación en la que hicimos estudio comparativo. Esta es a partir de TikTok, pero la otra fue con el soldado Micolta. Hicimos la comparación y sorprendentemente este tema del estereotipo empieza a generar unos patrones bastante similares que nos dan cuenta de lo que es cómo entendemos al negro mediáticamente en Colombia. Esta es como resultado la gráfica que nos da el análisis que hicimos en Atlas-T, y como ustedes ven en mayúscula están las grandes categorías: sarcasmo, sexualidad e ignorancia, y el sarcasmo se convierte en categoría madre porque es el que refleja toda la lógica del humor. Hay algo muy interesante en la investigación y es que el sarcasmo se hace para ofender a otros, pero aquí el sarcasmo se usa para ofenderse a sí mismo, es como un autosarcasmo. Y ese autosarcasmo se ve mediado por la autoburla, por la automarginación, por la autodiscriminación, incluso en lógicas de lo negro, lo que nos genera algunas veces categorías contradictorias, como por ejemplo, tener la piel negra a veces es ventaja, a veces es una desventaja.
Hay muchos juegos desde la retórica, como la pregunta retórica, como la antítesis. Ahí aparecen figuras que uno diría parecen inocentes, pero en realidad van generando la interacción con los usuarios y van activándole su participación. Y también hay un tema muy fuerte con el tema de la sexualidad. Quisimos enfocarlo también a cuerpo porque encontramos la categoría del baile desde lo erótico también y desde lo que representa en su relación con el cuerpo, pero aparece muy fuertemente representado el papel del mito de la potencia sexual, de la vigorosidad del negro y de cómo esto igual a veces es una ventaja, como el macho, y a veces se convierte en una desventaja porque es como si me trataran como un animal, como que juega en torno a eso. Frente al tema de la ignorancia, se plantea la categoría porque a veces se generan videos que no importa si están catalogando al negro como ignorante, así él mismo lo represente, son videos tendencia y él los reproduce precisamente porque le generan mayor índice de interacción. Entonces, como que esta fue la base general de lo que fuimos encontrando. Una categoría adicional que fue muy interesante aquí y en relación con el soldado Micolta, por ejemplo, fue la categoría homosexualidad, que es ambivalente. Entonces, soy homosexual porque sugieren como una interacción sexual con hombres, desde la burla, desde el chiste, desde el sarcasmo, pero luego sugieren que no, que soy macho y como que discriminan el tema del homosexual. Entonces se genera todo el tiempo una contradicción entre esas posibilidades de ser o de la raza frente a ello. Desde el análisis de recepción utilizamos las 4 categorías que mencionamos previamente en la bibliografía. Aquí pueden ver cómo estas categorías, cómo los comentarios están graficados a partir de las categorías. Tomamos el estado automático, en el que se puede o se refleja, de acuerdo al autor, un comportamiento superficial y no consciente, en donde las personas van llevando la corriente en la producción del contenido y se limitan a interactuar con este, solo responden de una manera automática y superficial. El estado autorreflexivo, en donde vemos que hay personas que analizan y expresan estar en desacuerdo, critican el contenido. En este estado autorreflexivo entra en juego el estado cognitivo más intenso, donde las personas caen en cuenta de las implicaciones que tiene el mensaje y lo publican allí, expresan no estar de acuerdo. Tenemos el estado transportado, en donde la persona entra en la misma dinámica del productor de contenido y entra a justificar y decir, este contenido no es racismo. Si la persona se ofende es porque es débil, es porque es blando y no debería hacerlo. Simplemente concuerdan con el productor de contenido. Y el atencional, que además es el que vemos graficado con unos picos más altos, el que resulta ser un poco más constante, en donde lo que hacen los usuarios es tomar algunos de los detalles o apartados de este contenido y citarlo para generar mayor interacción. Entre las categorías emergentes que vimos en la categoría otros, encontramos como los usuarios que interactúan con Yesid Murillo se compadecen de él por ser negro en algunas ocasiones o le dan consejos para que genere más contenido que pues al parecer resulta en una lógica muy racista o autorracista o autosarcástica. Algunos comparten recuerdos y anécdotas de sus propias vivencias en torno a la raza negra o en torno a representarse como negros. Se generan diálogos y lo interesante que sucede en TikTok es que el mismo usuario entra a conversar con todos sus seguidores y se alimenta mucho de los contenidos que ellos le proporcionan, entonces se generan conversaciones, por eso el índice de interacciones aumenta. Se generan alusiones a la apariencia de Yesid, entonces en ocasiones se habla de sus manos, se habla de su cabeza porque él no es calvo y de sus dientes blancos. Uno diría, no están tocando directamente el color de la piel, pero sí están todo el tiempo hablando de la lógica de raza que también incluye estas características o ellos las vinculan de esa manera. Y aparecen comentarios del tipo no soy racista pero, y en otras ocasiones soy racista pero, ¿sí? Para justificar alguno de los comentarios que se van a hacer. Como parte de las conclusiones, encontramos que el sarcasmo esconde discursos de odio. Básicamente lo que hace es legitimar y plantear que las personas no deberían ofenderse con discursos de odio. La autovictimización y la manera como él se autovictimiza la encontramos no como sarcasmo, sino como un autosarcasmo. Fue la categoría más importante de la investigación. También lo que mencionaba Diana previamente, una contradicción entre la ventaja y la desventaja, todo el tiempo planteando
particularidades que bien podrían verse en diferentes perspectivas como ventaja o desventaja. Y allí lo importante es que se comente, lo importante es que generemos likes y lo importante es que se genere interacción. Entonces, por ello, ahí se copia todo aquello que sea tendencia, así eso esté atentando contra la lógica de la raza, así esté atentando contra mí mismo en esta lógica. Y también se repite, si un video dio muchos likes, como en el caso del que le dio 32 millones, entonces él vuelve y repite este esquema una y otra vez para generar más comentarios. Notamos una constante en ignorar o evitar todos los comentarios positivos, porque son los comentarios negativos los que generan una cadena de participación y a su vez una cadena de odio. Y la ofensa se vuelve como algo, una categoría contradictoria, porque quien se ofende es blando, quien se ofende no entiende el humor siempre prevalece por encima del ofensivo. Entonces, la ofensa se vuelve algo totalmente diferente a como lo entendemos, porque el que se ofende está totalmente en contra de lo que es la lógica del humor. David. Hola. Ya. Perdón. Sí. Bien, también encontramos que aunque sí hay unos comentarios en los que se critica el racismo y se menciona, se deslegitima al perder interacción. Se le resta importancia al perder interacción tanto con el mismo productor de contenido como con otros usuarios. Y finalmente, pues la lógica de la pregunta, la antítesis, se convierten en ejercicios detonantes para la interacción. Por eso ustedes vieron que el estado atencional es el que más está presente, porque los usuarios interactúan mucho con las palabras o con esos juegos de sentido que él genera a partir de la misma lógica de lo que le comentan, y esa es la razón por la cual tiene tantos seguidores. Entonces es una estrategia también utilizar estas figuras retóricas. Bien, muchas gracias. Aquí les dejamos también algunos clips muy cortitos. Clips muy cortos de lo que Sí. son los videos que él tiene. Si nos queda un poco de tiempo, podemos mostrarles unos segundos. Ahí podemos ver a la izquierda está el video que representa el tema de la ignorancia. En la mitad está el tema que representa todo lo que tiene que ver con el sexo y la sexualidad. El siguiente video representa el tema de la pregunta retórica y los juegos de sentido. Y este que está a la derecha, en el que está con una niña que es su hermanita, es el que tuvo la mayor cantidad de likes, el que más interacción tiene en la red. Así no se alcanza a ver, pero allí dice cuando quiere estar conmigo porque cree en el mito de los negros y aparece una berenjena, entonces como que alude a todo el tema sexual. Él trabaja siempre con una pregunta retórica arriba y eso es lo que hace que la gente pues como que interactúe mucho con él. Y este es cuando... No, bueno. Es que le preguntan que cuando estás como intimidado, ¿te son rojas o te son negras? Hacen muchos juegos de sentido relacionados con eso. Sí, pásame el color piel de los dos que tienes en la mano. Bueno, yo creo que podemos dejar por ahí. Muchas gracias a Diana y David por su interesante investigación. Bien, creo que podemos hacer una mínima síntesis de las diferentes ponencias, tal vez destacar algunas cosas en común, que sería lo más importante. En el caso de Alex, pues su concepto de subjetividades políticas para la paz, cómo la autobiografía constituye una herramienta, una necesidad para el trabajo, para la investigación de este tipo de problemas, y algo que es fundamental en abordar el problema de los reincorporados es una perspectiva interdisciplinaria, donde tanto la historia como la política, como la sociología, la misma psicología, entran a jugar un papel preponderante en una investigación de esta naturaleza. Esto tal vez es válido para el trabajo de Lady Molina, donde su preocupación por los modos de subjetivación y esto del cuerpo como un campo de batalla en las masculinidades, pues resulta fundamental en la comprensión de este proceso de tránsito que tiene una persona cuando quiere, digamos, transformar su género.
En el caso de Jenny, pues este proceso de resistencia y un concepto que fue muy interesante en su tesis es la crisis del patrón civilizatorio, que no solamente se podría aplicar a los conflictos ambientales, sino que también es susceptible de aplicarse a otros ámbitos sociales y en el caso concreto de nosotros a la investigación social. Y finalmente el interesante descubrimiento, por llamarlo de alguna manera, de David y de Diana sobre el autosarcasmo, ¿no? Esto del autosarcasmo me hace acordar de cómo digamos ya en el neoliberalismo salvaje la gente ha optado por autoexplotarse y por convertirse en su propio verdugo de su vida al llevar a niveles de producción y de consumo altísimos y terminar convirtiéndose en esclavos de sí mismos. Aquí parece que ocurre algo parecido con esa obsesión que raya en lo patológico por buscar likes y por buscar que la gente lo siga en las redes sociales. Bien, hay unas preguntas que se han planteado y que quisiera plantearles, pues revertírselas a los panelistas. La revista Esfera dice lo siguiente: esta es una pregunta para todos los panelistas. En su trabajo, ¿de qué manera el lenguaje como rasgo visible de las formas culturales contribuye a la estigmatización o dignificación de estas subjetividades e identidades? Entonces, no sé si la quieren responder cada uno. Lady Molina no hace preguntas, hace más bien un comentario. Dice: muy interesante el tema del cuerpo negro y sus representaciones estereotípicas reproducidas desde estas redes. Sobre estas representaciones en el campo del cuerpo, Mara Viveros plantea unas categorías que recaen sobre el negro y que también perpetúan roles y estigmas que atraviesan intersecciones de estos sujetos como la raza, la clase y la sexualidad. Este concepto de intersecciones cada vez cobra más fuerza en todas las teorías de género, en las teorías feministas, y es importante retomarlo. Algunos incluso consideran que este concepto de interseccionalidad sería de los aportes más interesantes de la teoría feminista. Bien, entonces yo les dejo la palabra a los panelistas para que respondan la pregunta que les formula la revista Esfera. No sé qué piensan. Empecemos por David y Diana, que digamos fueron los que trajeron a colación estas discusiones sobre la estigmatización y la dignificación de estas subjetividades e identidades, en este caso de las identidades raciales. Entonces, no sé si David o Diana quieren responder. Ustedes dirán. Bueno, pues voy a arrancar yo. Pues mira, yo pienso que definitivamente el tema del lenguaje está absolutamente atravesando todas las lógicas, y no en vano todo esto del giro lingüístico que empieza a vincularse con la investigación social y cómo atraviesa la lingüística todas estas lógicas. Y pienso que desde nuestra investigación hay que pensar mucho en los actos de habla, y pensaba específicamente en el acto perlocutivo y en esa lógica de cómo las palabras hacen cosas y cómo desde lo que se dice se generan acciones. Entonces es cómo me entiendo yo y cómo me asumo como negro y cómo genero que otros empiecen a entender desde lo que digo cómo soy negro y cómo quiero que sea el negro, ¿sí? Y fíjate que las palabras que él usa y la manera en la cual él genera las interacciones están muy conectadas con la forma y las figuras retóricas. Entonces yo creo que desde ahí entender el lenguaje como una forma de manifestar la subjetividad está absolutamente conectada, porque no es solamente lo que digo, sino cómo lo digo para conectar con otros. Y viendo los estudios de recepción es claro que lo logra, que efectivamente conecta. Nosotros siempre pensamos desde la comunicación que no hay que estudiar solamente como el acto de producir, sino mirar hasta qué punto se generan escenarios persuasivos para mirar cómo conectan los usuarios. Y creo que eso, y esa es la razón por la que también estudiamos el fenómeno de la recepción, que
ahora se puede ver a través de las redes sociales. Antes en la televisión era unidireccional, ahora vemos generación de diálogos y de conversaciones, y creo que desde ahí empezamos a construir un escenario. Fíjate que precisamente con lo que decía ahorita Lady en el chat y con esta autora que nos hablaba, que era Mara Viveros, que se convirtió en una herramienta principal en nuestra investigación, ella dice que en Bogotá, en una de sus investigaciones, todo el tiempo estamos negando la raza. Es como si ser racista está prohibido y lo sacamos del escenario, pero nuestra manera de sacarlo es negándolo y decir la raza no existe, todos somos iguales, ¿está? Pero hay que legitimar que también a través del lenguaje tenemos que visibilizar que hay otras razas, que la diferencia es posible y que está bien, y que no por ello las razas son distintas o son una superior a la otra, es más bien eso. Hay que legitimar la diferencia, más no la subestimación. Bien, no sé si los otros panelistas quieren decir algo con relación a la pregunta de Lady. Sí, por supuesto. Bueno, en relación a la pregunta de Revista Esfera, por supuesto que el lenguaje se convierte en un carácter determinante, ¿no? Nosotros lo veíamos, por ejemplo, dentro de la investigación con esas dobles perspectivas que se generan, ¿no? Vemos efectivamente que el lenguaje, o bueno, en este caso el género, responde a un sistema de significación que plantea un cruce de representaciones que son visuales, que son discursivas, que principalmente en el caso de lo trans, al inicio del siglo XX, emanan desde dispositivos institucionales que marcan la diferencia justamente como algo que es negativo, que es punible, muy de la mano con lo que decía ahorita Diana, y es justamente como desde el lenguaje también se generan unos discursos, ¿no? Que sitúan, en este caso, algo al margen, ¿no? Entonces, una sexualidad al margen, una constitución corporal que se sitúa dentro del margen, pero también como el mismo lenguaje, con todo, su carácter transformador, permite tener unas reapropiaciones culturales. En este caso, por ejemplo, lo vemos desde Manuel Roberto Escobar, que hace un estudio muy interesante sobre las transformaciones del cuerpo barroco y los cuerpos en resistencia, y nos dice justamente cómo desde el mismo lenguaje se generan unas nuevas categorías culturales que permiten repensar, replantear y resignificar aquello que nosotros entendemos o que se sitúa en algún momento histórico como abyecto o como negado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, resignificar, ¿no? ¿Qué es lo trans? Lo vemos también con las teorías queer. En las categorías culturales, cuando surgen otras formas de nombramiento y de asumir la subjetividad, como lo female to male, como lo transmarica, que son categorías que surgen desde las mismas colectividades, desde la misma escena cotidiana, y que pues plantea otras formas de entender ese reconocimiento del cuerpo y de la subjetividad. Y por supuesto, en el caso de los tránsitos y de las transmasculinidades, pues es fundamental entender cómo el nombrarse, cómo el reconocerse, cómo el denominarse a sí mismo, pues también se convierte en un eje fundamental, ¿no? Como el nombre va ligado a asumir una búsqueda del cuerpo, una búsqueda de la identidad, unas formas de empezar a buscar, ¿no? Y a reconocer esa subjetividad que opera dentro de los sujetos sociales, y como por ejemplo la batalla también por el nombre se da desde espacios jurídicos. Dentro de las mismas narrativas veíamos testimonios donde decían, no, pues yo tengo el deseo de hacer la asunción de mi nombre o tener el proceso de cambio de documento de identidad, pero cuando llego a la instancia jurídica, entonces me plantean una firma de documentos que ni siquiera está planteada a nivel constitucional, y cómo eso genera unos sistemas de violencia simbólica para acceder a algo como es poder ser reconocido socialmente desde el nombre. Entonces, por supuesto que el lenguaje acá opera y tiene un papel fundamental desde cómo se replantean estas categorías culturales, desde cómo se resignifican y desde cómo el acto de nombrarse y representarse pues se vuelve fundamental en las experiencias de la transmasculinidad. Esa sería como la respuesta. Gracias, Lady. Jenny levantó y sigue Alex. Bueno, creo que realmente dentro de los rasgos más visibles culturales que se ven, pues está dentro de toda la movilización social que se hace, digamos, en Bogotá con respecto a todo lo que tiene que ver con los humedales.
creo que realmente el lenguaje es la parte primordial para que pues todo el sistema de red pues de organización comunitaria se dé. Y pues creo que realmente todo lo que tiene que ver con la figura de guardianes ha dignificado y ha hecho que pues esa subjetividad de ser pues digamos el concepto de ambientalista o de defender el territorio pues se resignifique, ya que genera algún tipo de resistencias que pues van más allá del deseo y son resistencias esperanzadoras. ¿Para qué? Pues para un sistema que está en crisis, que realmente que necesita alternativas, y creo que en América Latina se han buscado muchas alternativas al capital, y creo que básicamente la crisis del patrón civilizatorio se da a partir de, pues, de estos movimientos o movilizaciones locales y organizativas que permiten y posibilitan dar la esperanza, no solamente a nivel local, sino pues la esperanza de todos esos pueblos o personas que han sido estigmatizadas precisamente por su lucha pues, social en esos lugares donde pues, hay vulneración de derechos y donde los factores socioeconómicos son el pan de cada día, ¿no? Sí, muy interesante, Jenny. Alex, tiene la palabra. Listo. Qué pena por el retorno. Bueno, digamos que la pregunta es bastante amplia, también bastante interesante, por supuesto que también para algunos autores es en el lenguaje, en el primer, digamos que la base en donde se da la subjetividad, ¿no? Es en cuanto a la forma que nos nombramos, y creo que también eso lo tenemos muy en común en todas las investigaciones, la forma también como nos nombramos que empezamos a hacer y terminamos siendo. Y pues acá en mi tema de investigación hay un tema interesante en términos de que hay unas luchas discursivas, incluso por la forma de nombrarse, ¿no? Como las Fuerzas Armadas, como los medios de comunicación históricamente han nombrado o fueron nombrando al grupo guerrillero, ¿no es cierto? En donde pues varias investigaciones desde análisis del discurso han demostrado que ha habido un proceso de deshumanización del otro que es militar, desde, digamos que haciendo comparaciones, metonimias con animales, con procesos ligados con los animales, pues como asesinos, como demás, y a su vez grupos guerrilleros pues también han utilizado eufemismos para nombrar prácticas terribles como por ejemplo llamaron al secuestro la retención ilegal, la vacuna o lo que se le pedía a las personas por no ser secuestradas, el tributo para la guerra. Bueno, digamos que es una lucha discursiva que se ha tenido por el otro. Y respecto a la pregunta de cómo el lenguaje permite, por un lado, deshumanizar, pues después o humanizar o dignificar a la persona, después del acuerdo de paz, pues también es otra lucha discursiva en términos de que algunas personas sigan manteniendo esos sentidos respecto al guerrillero como pues el asesino, el que debe pagar, el que más, y pues por su parte los excombatientes en dignificar. Como lo decía el profe Jairo al principio, la misma forma de ellos nombrarse, ¿no es cierto?, reinsertados, excombatientes, pues implica unas identificaciones. El hecho, por ejemplo, de que muchos se quieren llamar, que los llaman exmilicianos, guerrilleros y continúa con eso, a desidentificar, ¿no es cierto?, excombatientes, exalzados en armas y demás. Por un lado eso. Y por otro lado, y un poco lo que decía la compañera Diana, el tema del lenguaje como acto perlocutivo, ¿no? Digamos que como un acto de reparación, y eso sucedió un poco cuando invitaron a Timochenko y algunos de los antiguos líderes más importantes de las FARC a la Comisión de la Verdad, cuando estuvo ya hablando Ingrid Betancourt, cuando empezó a hablar, como que les exigieron, oiga, ustedes tienen que pedir perdón, ¿sí? Cómo la palabra puede generar un acto reparador. Y pues tanto lo que dijo Timochenko como también encontré en una de mis, pues digamos que en una de las historias de vida, pues, especialmente la de Sergio Marín, pues ellos cuestionaban a SAC. Ya llevamos 5 años después del proceso de paz y en cada encuentro, en cada momento estamos pidiendo perdón y pedimos perdón y pedimos perdón y pedimos perdón, lo hacemos, pero ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta qué momento pues ya dejamos de pedir perdón para construirnos como partido, como personas y demás? Entonces digamos que hay unas luchas súper interesantes que pensaría que son un campo para estudiar, para investigar, de cómo esas luchas discursivas
identifican y desidentifican, y también generan procesos de reparación, pero también generan procesos de exclusión y de estigmatización. Bueno, muy bien, Alex. Sí, nadie pone en duda el carácter performativo del lenguaje como el título del famoso libro de Sirley, o de Austin, perdón, cómo se crean cosas con las palabras. Y esto cabe a todos los campos de investigación social. Creo que en la maestría ese va a ser un punto en el proyecto de la segunda fase sobre ficción e investigación social, perdón, va a tener un lugar preponderante estas luchas discursivas, como las llama Alex. Bien, les queremos agradecer a todos los panelistas su activa y excelente participación, sus muy interesantes propuestas y trabajos. No sé, Andrés, ¿qué más podemos anotar sobre el éxito de este panel? Bueno, profesor Jairo, agradecerle a usted su moderación y la deferencia con nuestras invitadas e invitados. Digamos que son trabajos de verdad muy valiosos que ponen en relieve precisamente esas diferentes entradas al fenómeno de las subjetividades y las identidades que pasan por transversalidades como el lenguaje, que pasan también por dimensiones como las cuestiones donde está la ubicación territorial, a propósito del trabajo de Jenny, digamos, lo que implica estar en el territorio, lo que implica también el problema de ser, de estar en una identidad que tiene que ver también con las formas étnicas y que en cierta forma también tiene que ver con esas identidades también indígenas. Digamos que ahorita, por ejemplo, a propósito de la minga indígena, que ya está siendo estigmatizada por muchos medios de comunicación oficialistas, entran precisamente a ese territorio donde la subjetividad empieza a cobrar mucha más fuerza y más en relación con elementos como la interculturalidad. Entonces agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que estuvieron también por Facebook en diferentes momentos. Damos un saludo también a los colegas de México, del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales en Guadalajara. Damos un saludo también a Nelcia Armestro, que también estuvo por acá, a Paola Ospina, a Valentina Álvarez, a Melissa Urrutia, a Paola Ospina, Viviana Verdugo, bueno, a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy a este panel, que pues posteriormente vamos a empezar a subir ya todos los paneles que se han preparado de este evento, como están colgados también los del año pasado, para quienes quieran verlos, están en el canal de YouTube de nuestra maestría en investigación social interdisciplinaria. Ahí pueden ver los del año anterior. Y vamos a subir también estos espacios de este año para que quien no haya podido conectarse a esta hora por diferentes razones pueda tener la oportunidad de encontrarse con estas conversaciones que nos cuentan sobre investigaciones muy interesantes. Definitivamente, muchas gracias a los colegas de la MISI que nos acompañaron aquí en sala, a todos los profesores, profesoras, e invitarles, como les invitó hace un momento el profesor Jairo, el día 29 de noviembre vamos a tener un encuentro clave a propósito y en homenaje de Leonor Arfuch sobre el problema de las narrativas, las autobiografías, las subjetividades. El 29, que es el lunes 29 de noviembre a las 5 de la tarde, les esperamos. También el 26 tendremos el encuentro del panel de subjetividades con relación a qué? Al devenir monstruo, con devenir a las corporalidades, que son dos mesas de el doctorado en estudios sociales. La mesa de la mañana estará la profesora Claudia Piedradita, directora del doctorado. En la tarde estará el profesor Adrián Perea, director de la línea de subjetividades del doctorado en estudios sociales. Vienen espacios muy interesantes y agradecemos que nos sigan acompañando en este segundo coloquio internacional de investigadores sociales. También contarles a propósito de la revista Esfera, que es el canal que estamos usando para comunicarnos, que ya está el último número de la revista Esfera, precisamente el tema lenguajes culturales en los territorios. Es el último número que publicó la revista Esfera y que va a abrir convocatoria
precisamente alrededor de un fenómeno que vivimos este año, que fue el Congreso Internacional de Estudios Sociocríticos del Metal y de las expresiones extremas. Entonces vamos a ver dossier desde la revista Esfera, preguntándonos precisamente por todas esas identidades que son atadura sonora, el mundo musical y otras expresiones sociales. Entonces, veo que la señal de internet me está fallando un poquito, pero bueno, entonces despedirles y agradecerles a todas y a todos su participación y desearles una muy feliz tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Feliz hasta tarde. luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.